en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Así que, de acuerdo a esta escritura, el propósito o actividades de la iglesia deben ser, número 1, enseñar la doctrina bíblica; número 2, proveer un lugar de convivencia para los creyentes; celebrar la cena del Señor; y 4, orar. Ya, gracias a Dios porque Dios nos ha proveído esas comodidades que muchas veces no encontraba la iglesia primitiva, ¿verdad? Y permite esto un desarrollo distinto de lo que se hacía en aquellos tiempos, ¿verdad? La iglesia está instituida para enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos ser arraigados a nuestra fe. En Efesios 4:14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las antimallas del error. La iglesia está para ser un lugar de compañerismo donde los cristianos puedan vivir fraternalmente y honrarse unos a otros. Esto se encuentra en Romanos 12:10. Instruirse unos a otros. Esto se encuentra en Romanos 15:14. Ser benignos y misericordiosos unos con otros. Efesios 4:32. Animarse unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. Y lo más importante, amarse unos a otros. Eso se encuentra en Primera de Juan 3:11. La iglesia está puesta para ser un lugar donde los creyentes puedan celebrar la cena del Señor recordando la muerte de Cristo y su sangre derramada por nosotros. Lo que se encuentra en 1 Corintios 11, del 23 al 26. El concepto del partir el pan, que está en Hechos 2:42, también conlleva la idea de comer juntos. Este es otro ejemplo de compañerismo promovido por la iglesia. El propósito final de la iglesia, de acuerdo a Hechos 2:42, es orar. La iglesia es un lugar que promueve la oración, enseña la oración y practica la oración. En Filipenses 4:6 al 7 nos anima a hacerlo. Por nada, dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra comisión dada a la iglesia es el proclamar el evangelio para la salvación a través de Jesucristo. Lo encuentra en Mateo 28, del 18 al 20 y Hechos 1:8. La iglesia es llamada a compartir fielmente el evangelio a través de su palabra y de hechos. La iglesia está para ser un faro de luz en la comunidad, guiando a la gente hacia Jesucristo. La iglesia está tanto para promover el evangelio como para preparar sus miembros a proclamarlo. Esa es una de las primeras bases, ¿verdad?, de la institución de la iglesia. De hacer antes, pues lo que se hacía, el llamado era hacer un tipo de discipulado, de discipular. Y entonces el evangelio se seguía extendiendo. Pero hemos notado que malamente, aunque este modelo es bueno, es ideal, porque ya contamos con un lugar en el cual nos podemos reunir y confraternizar y ayudarnos. Pues eso se llama exhortación y consolación. El poder ayudarnos en aquellas cosas, ¿verdad?, en las cuales carecemos unos de otros. Pues una de las razones por las cuales antes se decía, porque ahora tú no vas a vender tu casa, ¿verdad?, para quizá venderse una necesidad de otras personas. Pero en estos tiempos, eso malamente ha perjudicado lo que es eso. ¿Por qué? Porque nos hemos encerrado, nos hemos aprisionado, ¿verdad?, en un lugar, en 4 paredes. Y entonces vemos que prácticamente el 99% nos las pasamos ¿dónde? Nos las pasamos aquí, del tiempo. Y entonces cuando nosotros vamos a poner un pie en la calle, eso totalmente nos da pánico. Nos da pánico, ¿verdad? Cuando decimos vamos a la calle a evangelizar, cuando se supone que es todo lo contrario. Lo primero nos llama el Señor a que hacer discípulos, nos llama a hacer, y esos discípulos vayan ¿qué? Discipulando. Y el motivo de enseñar es que, ¿y cuál es el motivo de aprender? De aprender para que tú puedas seguir pasando eso hacia adelante. No es para que lo retengamos, ¿verdad? Es para que sigamos compartiendo esa enseñanza que tenemos. No es para que solamente, ¿verdad?, una persona ocupe un puesto en específico. Entonces cuando venimos a la iglesia, mucha gente lo que están pendientes es del potencial del pastor, del potencial de los líderes, de la comodidad, de lo grande de la iglesia. Muchas veces dicen, ¿y en tu iglesia hay músicos? En tu iglesia, pues en mi iglesia no hay músicos, tú sabes. En tu iglesia hay aire acondicionado, ¿verdad? En tu iglesia, tu iglesia es grande,
hay aire acondicionado. Yo no veo una iglesia que no haya aire acondicionado. ¿Cuándo se va a vestir bien para empezar a sudar y dañar la ropa en un lugar donde no hay aire acondicionado? Y muchos miran el potencial también del pastor, si tiene muchos estudios, si se ve bien, que no sea un viejo que ya esté ya, ¿verdad? En las últimas, que ya casi no puedan ni ahora, que es una persona dinámica y pone, ¿verdad? Entonces muchas personas empezamos a poner la mirada en los aspectos totalmente físicos que podemos mirar, ¿verdad? En los sitios en los cuales llegamos. Esta persona dice, ¿cuántos miembros hay? Una iglesia pequeña, ¿verdad? Para que tú vas para allá, ¿verdad? Una iglesia de eso no va para ningún lado, lo que hay 4 gatos allí, ¿verdad? Y la iglesia, más adelante vamos a hablar ya mismo de eso, no se basa en un crecimiento numérico, sino el crecimiento se basa primeramente de que sea un crecimiento totalmente espiritual. Vamos a hablar de eso ya mismo porque podemos ver iglesias que son grandes, que pueden tener miles hasta miles de miembros, pero que no tienen realmente ningún nivel espiritual. Tú le preguntas a cualquier miembro, hasta doctrinalmente, cuántos libros tiene la Biblia y no saben decirte. Le preguntas prácticamente de un profeta y no saben ni de dónde salió, ni quién era. Pero sin embargo, hay iglesias que aunque no haya muchos miembros, por lo menos en esta iglesia, ¿verdad?, podemos notar eso. Que a veces uno se para aquí y no sabe ni qué decir porque hay mucha preparación. Hay mucha preparación, ¿no? Entonces, al fondo yo me perdí. ¿No? Algunos propósitos finales de la iglesia son dados en Santiago 1:27, donde leemos: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la misión, el que se encomendó a la iglesia? Número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es que no salgamos del mundo, sino que nos guardemos, ¿verdad? Así que no seamos compartícipes con las obras malas del mundo. Yo estaba hablando con otra persona que decía que debemos salirnos del mundo. Y yo le dije, no, tú me ves, no estoy de acuerdo contigo, te voy a explicar. Y le expliqué, le dije, lo que pasa es lo siguiente: lo que nos manda en la palabra es que no nos contaminemos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser sal de la tierra, debemos ser luz de la tierra. Y tú no puedes ser una persona que pueda llevar todo el testimonio, ¿verdad?, de Cristo, de lo que es una vida que entra en el Señor y de las bendiciones que esto conlleva. Si tú te entierras en 4 paredes, solamente tú te vas a llevar a conducir solamente de tu casa a la iglesia, ¿verdad?, y de la iglesia a la casa. Entonces, eso realmente suena bonito, porque decía el título, no tener amigos mundanos, una cosa como esa. Decía los amigos mundanos, no tenemos a poner amigos mundanos. Y yo digo, pero lo que pasa es que la situación de la definición es amplia, es decir, amigos, pero en realidad el Señor nos envía a que amemos y recibamos a todo el mundo con amor por igual. Porque si vamos a amar solamente a la iglesia y no le mostramos el amor a las personas que no conocen al Señor, ¿cómo demostramos el amor? ¿Qué ejemplo podemos dar de amor, verdad? Sino que nos manda guardando, como dice en Santiago, sin mancha del mundo. La iglesia está para ministrar a aquellos que están en necesidad. Esto incluye no solo compartir el evangelio, sino también proveer para sus necesidades físicas lo que son comida, ropa, hospedaje, como sea necesario y apropiado. La iglesia también está para proveer al creyente, eso es bien importante, al creyente las herramientas para vencer el pecado y permanecer libre. Pero eso, ¿cómo la iglesia no va a prestar esa herramienta? Sí, la presenta. Le voy a hablar rapidito. Y permanecer libre de contaminación del mundo, como dice el texto bíblico. Esto es logrado por los principios dados anteriormente de enseñanza bíblica y compañerismo. ¿Verdad? Fortalece la enseñanza de unos a otros y en el estudio bíblico, ¿verdad?, de cómo guardarnos de estas cosas. Eso lo dice la palabra. Así que, como hemos dicho, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La ilustración está en 1 Corintios 12, del versículo 12 al 27. La iglesia es el cuerpo de Dios. ¿Somos qué? ¿Qué somos de Dios? Somos sus manos, somos sus bocas, somos su boca, somos sus pies en este mundo. Estamos para hacer cosas que Jesucristo haría si estuviera aquí físicamente, si estuviera Jesús. Se hubiera quedado sentado en un sitio, ¿verdad?, solamente observando. Yo que estaría totalmente activo, ¿verdad?, como lo hizo cuando estuvo entre nosotros, ¿verdad?, como estuvo aquí. La iglesia está para ser cristiana, es decir, como Cristo. Cristiana como Cristo, y para ser seguidores de quién? Seguidores de Cristo. Cualquier otra cosa, ¿verdad?, que no esté edificada ahí, pues no es una iglesia cristiana. Entonces vamos a
mí es un poquito difícil cuando cogí este punto, porque esto no era algo que yo iba a hablar, ¿verdad? Yo iba a hablar de otras cosas, de otros aspectos y cosas. Y cuando el Señor me dio esta situación de la iglesia, el tema se llama una iglesia en crecimiento. Yo dije, pero esto que habla otra persona, porque yo que realmente, ¿verdad? Uno nota cuando uno carece, ¿verdad? De muchas cosas, y que realmente cada uno de nosotros debemos ser parte de ese crecimiento, porque el crecimiento de la iglesia, ¿de qué se trata? Llamamos como si fuera solamente una pieza, y la iglesia no es una pieza, la iglesia se compone de un cuerpo, y quién sabe si tú ves un ojo de ese cuerpo, y hace falta, y hace falta, y la iglesia está mirando con un solo ojo, ¿verdad? O está oyendo con un solo oído, y no es lo mismo porque Dios nos hizo dos, ¿verdad? Para que pudiéramos escuchar bien, pudiéramos mejor y discernir mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, uno se pone a pensar y generaliza y globaliza, ¿verdad? Decir o pensar en la iglesia totalmente como una sola unidad. Cuando la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y debemos de forma independiente cada uno de nosotros, ¿verdad? Crecer. Y a veces oramos, ¿verdad? Y oramos, Señor, el crecimiento de la iglesia y aquello, y oramos, ¿verdad? Pero tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y tenemos que pedirle a Dios que trabaje con cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos ver ese crecimiento y poder ver esa diferencia y no mirar otras iglesias, ¿verdad? Porque vamos a otras iglesias que las vemos grandes o en número, o hasta tienen programas hasta de televisión, ¿verdad? Y no necesariamente, eso es una clave para que el evangelio se eficaz, porque el que hace la obra y la dependencia de nosotros no es en el hombre, no es en los medios, es en el Espíritu Santo, es el Señor el que hace la obra. Tú puedes tener medios, ¿verdad? De radio, puedes tener muchos medios intermedios para poder llegar a diferentes personas, pero realmente el que va a hacer la obra es Dios, es Dios. O sea que debemos ponernos nosotros a un lado, ponernos en las manos de Dios y saber que Él es la herramienta clave número uno, y dejarnos, vamos a hablar de eso ya rapidito, más adelante porque me estoy adelantando, ¿verdad? Dice, aunque la definición de la iglesia moderna nunca se mostró como un gran edificio, es evidente que en nuestros tiempos viene siendo algo práctico y cómodo para la reunión de los santos, en la adoración, en la predicación, en la enseñanza y la consolación, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como dice la palabra, de manera que aun teniendo las facilidades para reunirnos, muchas veces nos quejamos de la forma que se celebran los diferentes servicios, y quizás lamentablemente también nos hemos acostumbrado a estar entre cuatro paredes, perjudicando de esta forma, ¿verdad? El crecimiento, el ministerio de la evangelización. Quizás porque la mayoría del tiempo lo disfrutamos dentro de la comodidad de un edificio, también sale afectado el servicio a la comunidad como a nuestros propios hermanos, recordando que esta responsabilidad no reposa única y exclusivamente sobre quién. Esta responsabilidad del servicio a la comunidad, no del pastor, porque muchas veces usted puede tener una persona, ¿verdad?, que viva cerca de usted y el pastor no lo sabe, el pastor no lo sabe todo, el único que lo sabe todo es el Señor, ¿verdad? No descansan estas responsabilidades solamente del pastor, y de hecho todas las situaciones, ¿verdad?, el protocolo y todas las cosas que pasan en la iglesia, a veces no tenemos un cambio, pero ese cambio no está necesariamente en el pastor. El pastor va a ver, ¿verdad?, conoce a los hermanos, conoce, ¿verdad?, las habilidades, y si la persona se deja llevar por el Señor, pues el Señor va a poner en su corazón, ¿verdad?, qué persona Él puede poner para que pueda traerle la bendición, ¿verdad?, según los dones espirituales que el Señor da a cada uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Estamos, pues, hay algo que, pues, brincar por aquí, algo que yo pude apreciar, no voy a leerlo de ahí porque, y es como nosotros vemos el compromiso que muchas veces nosotros tenemos en otras cosas que no son la iglesia, ¿verdad? Hay que decirlo, no se molesten conmigo, ¿verdad? Porque yo me cae, tengo que decir que muchas veces yo mismo, o sea, escribo y esto va en mi contra, y tengo un cuchillo hacia mí. O sea, tenemos que cortar una espada que corta para ambos lados. Y es que muchas veces vemos que si vamos a llegar al trabajo tenemos que llegar temprano. Si no trabajamos no nos pagan. ¿Me entiendes? Y entonces le ponemos mucha seriedad, incluso cuando estamos en lugares de hasta de diversión, cuando vamos al cine, por lo menos hasta una hora antes, porque no nos perdemos ni las escenas de otras películas que adelantan, ¿verdad? Y estamos ahí tempranito, ¡fum! Voy a estar tempranito, porque si la fila es larga, ¡fium! Y llegué ahí tempranito. Voy a llegar ahí tempranito, porque
hasta se acaban las taquillas y me la pierdo porque pasa que no, ya las salas dieron, ¿verdad? Se vendieron todos los boletos y ya no vas a poder. Y entonces a veces la gente no se preocupa de poder llegar, ¿verdad?, a tiempo, de poder estar en ese momento cuando se le da bendición general en la iglesia, ¿verdad? Y de que el Señor sepa quién es aquellas personas que llegaron porque tienen un compromiso serio de sus cosas. Y podemos ver que tú puedes ir a diferentes juegos y a diferentes lugares y estamos antes de tiempo. Entonces yo me sorprendo porque un domingo y días así que ni se trabaja siquiera, que ni se trabaja, las personas no tienen prisa por llegar, no tienen prisa por llegar. Esto pues, muchas veces choca en otras denominaciones, porque pues, yo vengo de otra denominación en los cuales vemos que hay personas que ya desde horas antes están orando, están invocando a Dios, están pidiendo la dirección de Dios, están pidiendo que Dios se manifieste, están presentando delante de Dios sus faltas, están presentando sus situaciones, están presentando la iglesia, están presentando los enfermos. Es un lugar, como estamos hablando, el lugar que es un lugar de oración. Y el lugar uno de los lugares de oración, además de la casa de uno, también es ¿verdad? Y es un lugar en que no como otras personas que el respeto sea necesariamente o ¿cómo se llama? Cuando estamos en un lugar que le llamamos que sea santo. Pero la situación es a la iglesia, no es las cuatro paredes. Como hay personas que tienen una idolatría con cuatro paredes, sino ese lugar se refiere a los hermanos, ¿verdad? Entonces, a veces también podemos ver eso de que cuando estamos compartiendo, sea con familiares, pues un juego, pues no miramos el tiempo y el tiempo se va en las horas muertas por ahí para abajo, se van las horas muertas. Pero cuando estamos en la iglesia, si repiten un corito 3 veces, ay madre, podrían haber cantado 3 veces, mira para allá. Entonces, si después date como una canción más, ya tú sientes como las personas se molestan. O si la persona como que entiende un poquito, ¿verdad? Como la predicación, ya hay como que personas que se incomodan y se empiezan a mover. Estas sillas son bastante cómodas. Pero ellos están jugando domino en algún sitio y estás hasta sentado en un balde y no te quejan y pueden pasar las horas, ¿verdad? O sentado un bloque en el piso y tú puedes estar pasar las horas y tú ahí lo más contento. Oye, no miramos eso, no miramos el reloj. Pero lamentablemente vemos que lo que ha causado la comodidad es bueno, adoramos a Dios, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por sus bendiciones y por la comodidad. Pero que lamentablemente también es un arma de doble filo porque vemos viendo estas cosas, ¿verdad? En la iglesia. Aunque la Biblia no se refiere específicamente al crecimiento de la iglesia, es el entendimiento a lo que dijo Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerá contra ella. ¿Quién fue el que fundó la iglesia? Jesucristo mismo, ¿verdad? Fue el que fundó la iglesia. Y Pablo confirmó que la iglesia tiene su fundamento en Jesucristo, lo cual se encuentra en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es también la cabeza de la iglesia, que se encuentra en Efesios 1:18 al 23. Vamos a buscarlo rapidito. ¿Quién me puede buscar eso y leerlo un momentito? Efesios 1:18 al 23. Dice así la palabra del Señor: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo.
sabemos que Cristo, ¿verdad?, viene siendo la cabeza de la iglesia y fue el que la instituyó. Y la vida, también la vida de la iglesia que se encuentra en Juan 10:10. Y el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese texto. Habiendo dicho esto, debe ser recordado que el crecimiento puede ser un término relativo. Hay diferentes clases de crecimiento, algunos de los cuales no tienen nada que ver con números. Una iglesia puede estar creciendo aun cuando el número de sus miembros o congregantes no cambie. Si aquellos que están en la iglesia están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, sujetando sus vidas a su voluntad, tanto individual como colectivamente, esa es una iglesia que está experimentando un verdadero crecimiento, que creo que estamos hablando ahorita. Que no podemos estar pendientes, ¿verdad?, mirando otras iglesias que vemos que tienen unos números exorbitantes de personas, cuando es una iglesia que son, ¿verdad?, más pequeñas, pero lo que tenemos que estar pendientes es de que ese crecimiento sea sometido a esa voluntad con Dios, ¿verdad?, y que sea el interés al conocimiento también de la palabra y de esa obediencia que manda la palabra de Dios. Al mismo tiempo, una iglesia puede estar aumentando su membresía incluso semanalmente, llegando a estar con grandes números, y aún así está el que muerta de forma espiritual. Y esto especialmente yo me doy cuenta que mientras más grande, peor, porque yo he visto las situaciones no por cuestión de juicio, ¿verdad?, pero yo he visto a veces unos programas en los cuales vemos a iglesias que tienen sobre 20,000 miembros, y cuando tú miras hacia la gente, no es porque, ¿verdad?, sea algo de tomar prejuicio, pero es que aún su forma de vestirse, tú ves que es demasiado extravagante. Una mujer se puede maquillar, ¿verdad?, y puede tener sus cositas, pero tú llegas a ver la forma en que se viste, es demasiado. Si esas personas, yo he visto personas que se ven más sencillas caminando por ahí, que no son cristianas, que dentro lamentablemente, de esas congregaciones, ¿verdad? Vemos que realmente no se hace una diferencia. No se hace una diferencia. Menos yo pienso que estas personas que no tienen interés, ¿verdad?, en aprender de la palabra de Dios, puedan impartir esa palabra a otras personas para el conocimiento, ¿verdad?, de la verdad. Aquellos que riegan, aquellos que tienen un llamado, que riegan la semilla o la palabra de Dios, pastores, maestros, predicadores y otros que usan sus dones espirituales para el crecimiento espiritual de los que están en la iglesia local, deben notar que Dios es el que da el conocimiento, es el que da el crecimiento. Se encuentra en 1 Corintios 3:7. Así que ni el que mostrar que nosotros, el que trabaje, no es algo, sino todo el crecimiento lo da totalmente Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Aquellos que plantan, aquellos que riegan, recibirán cada uno su propia recompensa, de acuerdo a su labor, que se encuentra en 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Así dice el texto, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Así que no piense, ¿verdad?, que se va a quedar sin nada, porque las cosas que uno haga aquí, el Señor te las va a compensar, ¿verdad? El Señor te va a bendecir por cada una de esas cosas que no se conoce, que van a quedar en blanco, porque tenemos un Dios, ¿verdad?, que ve todas las cosas. Debe haber un balance entre quienes plantan y quienes riegan para el crecimiento de la iglesia local, lo que significa que es una iglesia sana. Cada persona debe saber cuál es su don espiritual para que pueda funcionar plenamente dentro del cuerpo de Cristo. Debemos pedirle, ¿verdad?, que no lo sabe, debemos pedirle a Dios dirección, porque además de no necesariamente una sola cosa, de una persona que no se pueda desarrollar, por ejemplo, hablando, ¿verdad?, soltando o enseñando, pero a pesar de múltiples cosas que otro, pues Dios le da una bendición, porque a otro le dio 10 talentos, a otro le dio 5, ¿verdad? Y no todo el mundo quizás puede ser eficaz y eficiente de la misma forma, pero que hay diferentes baluartes en las iglesias, ¿verdad? Y están unas personas que ayudan, como dice y no son menos importantes los que ayudan que una persona que pueda predicar, ¿verdad? Y están las personas que oran, que son esas personas, son columnas de la iglesia, esas personas que oran y sostienen la iglesia por medio de sus oraciones. Y hay diferentes que no se puede menospreciar a ninguna persona. Aún el que barre, dice los que ayudan. O sea, no se puede menospreciar a ninguna persona de su potencial, porque el potencial de la persona no sea una persona que tenga un conocimiento bíblico exorbitante, lleno de teología, ¿verdad? Y de muchas palabras difíciles, de mucha hermenéutica y palabras bien difíciles de pronunciar, ¿verdad?
sino que sea una persona totalmente, porque lo importante no es lo que tú sepas, lo importante es lo dispuesto que tú estés a servirle al Señor, ¿verdad? Y ponerte en sus manos y obediente, ¿verdad? Cuando estas cosas están presentes, la iglesia experimentará crecimiento espiritual, ya sea que haya o no un crecimiento numérico. Les voy a dar un ejemplo de, esta es una hipótesis de un pastor, ¿verdad?, que se llamaba Julio. Este pastor ensayó muchos métodos distintos para lograr, vamos a poner que se llamaba Julio, y él ensayó muchos métodos distintos que tenía para hacer crecer a una iglesia que tenía a cargo hace 5 años. Hace 5 años que él la pastoreaba. Y entonces él contaba con 32 personas, y la mayoría de estas personas pasaron de los 50 años. O sea que hay muchas iglesias que están más o menos, ¿verdad?, en esa situación, pero que cuentan pues con un grupo de personas que son mayores, ¿verdad? Pero pues hay que recordar que Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años. Y también este hombre, Caleb, tenía 85. Cuando hay una promesa que todavía, ¿verdad?, tenía 85, y yo digo, aquí ya a mí me dio una promesa y todavía yo no la he ejecutado. Y es que aquellas tierras yo las voy a tomar. Y yo las voy a tomar todavía. Porque si Dios te da una palabra, no importa que tú tengas 85 años, tú la vas a hacer como quieras. Créeme que lo vas a hacer. Porque si Dios lo dijo, Dios lo dijo. ¿Verdad? Dios lo dijo. Y dice Caleb que las mismas fuerzas que tenía él cuando tenía 40, que fue cuando Dios le dio esa promesa por parte de Moisés, ¿verdad?, y ese llamado, decía, son las mismas fuerzas que yo tengo ahora, cuando tengo 85. Así que nadie se menosprecia, ¿verdad?, muchas veces por la edad, ¿verdad? Porque para Dios los años no significan nada. Él es el dueño del tiempo, ¿verdad? Él es el dueño de las fuerzas. Él es el dueño del conocimiento. ¿Cómo yo voy a poder aprender ahora con esta edad? ¿O cómo yo voy a poder lograr algo? Cuando Dios es el que reina, ¿verdad? Y Él es el que es dueño de todas las cosas. Y cuando Él quiere hacer algo, a Dios no le importa. ¿A quién va a usarlo? ¿Cómo lo va a hacer? Dios simplemente, ¿verdad?, lo hace. ¿Amén? Entonces, este pastor tenía pues, unos miembros de la iglesia que ya tenían un poquito una edad media, ¿verdad? Entonces, esta iglesia no experimentaba crecimiento. Entonces, uno de los recursos que él empezó a tomar fue que empezó a ensayar con células, con grupos pequeños. Empezó a hacer grupos pequeños, con células, y no salió bien. Luego, campañas evangelísticas en la calle, y tampoco dio resultado, ¿verdad? La iglesia seguía igual, Por último, intentó con reuniones a las que invitaba jóvenes, pero al ver los muchachos que la concurrencia era mayor de adultos, se iban despavoridos. A veces pasa eso, yo lo he escuchado de que hay personas que dicen, como allí no hay jóvenes, pues a mí no me gusta ir allí, porque es que allí hay un joven, y aunque tú trates de hacer unos grupitos de jóvenes, pero es que a mí me llamaban aquí una reunión de jóvenes, pero aquí hay un problema, aquí no hay jóvenes. Ajá. Y entonces dice, mira, porque es como una motivación de que tú puedas ver personas jóvenes, y tú dices, pues mira, si a ellos les interesa, esto debe ser bueno, esto es atractivo, ¿verdad? Y entonces vemos pues, que lamentablemente pueden ser como unos tipos de obstáculos, ¿verdad? Unos tipos de obstáculos en eso. Entonces, alguien le recomendó, ¿verdad?, a este pastor promover películas al aire libre. Eso es una bichera, ¿verdad? Al aire libre. Bueno, al aire libre, eso se va a llenar la iglesia porque todo el mundo baja, y le hago la invitación para la iglesia, ¿verdad? Le hago la invitación, ven, y eso suena bueno. Pero entonces dicen que el único que se interesó fue la dueña de un negocio de fritura. La única que se interesó. Parece que digo, allá lo de agosto, allá ponen el negocio de puede haber películas de estos cristianos, y como a ellos les gusta comer, porque, ¿verdad?, como dicen por ahí, ellos no beben, ni bailan, ni nada de eso, pero comen, ¿verdad? Entonces solamente se interesó esta señora. Digo, allá hago yo en agosto, una fritolera, fue la única que se interesó, ¿verdad?, por ese medio. Entonces ya llegó un momento en que este pastor ya estaba desesperado. Este pastor compró 7 libros sobre crecimiento de la iglesia y los llegó a leer en mes y medio. Se metió 7 libros y en mes y medio los había leído, ¿verdad?, de cabo a cabo. ¿Y qué había pasado? Nada. Empezó a implementar todo lo que yo de estos libros y no pasó absolutamente nada. Todas las cosas seguían igual. Cada vez estaba más frustrado. Los líderes lo miraban expectantes, como preguntándose cuál va a ser la próxima movida.
Entonces miraban entre sí porque ya el pastor había empleado todos los recursos y la iglesia seguía igual. Y la iglesia seguía igual. Pero lo que pasa es que igual es que estaban enfocados en un crecimiento que numérico. Y tenemos que pues, individualmente buscar la dirección de Dios y cada uno en nuestra forma, ¿verdad? Pedirle a Dios esa dirección porque nosotros podemos evangelizar en la escuela, en el trabajo, cuando vayamos quizás a comprar algo, en cualquier lugar Dios nos puede usar. Y eso es una forma de evangelización, eso es una forma de crecimiento y se nota el crecimiento individual de cada uno de los miembros de la iglesia. Y lo que pasa es que nos enfocamos en lo que vemos y no se trata el ministerio, la fe. El 75% de las congregaciones crece de la manera que están hablando. El 1% de las congregaciones en el mundo entero, el 1% solamente a través de cruzadas evangelísticas. 1%. Cruzadas grandes en parte. ¿Ves? Evangelismo personal son como el 22%. Pero las personas por familiaridad, por compartir con la gente, por interesarse en la vida y luego que ellos vean y uno en un momento dado le hable una palabra de parte de Dios, 75% de la cristiandad se reúne por esa razón. ¿Qué uno debe hacer? Uno debe hacerlas todas porque Cristo las manda a hacer ¿qué? Todas. Pero no todo el mundo puede hacerlas todas. Hay algunos que son buenos en una área, hay otros que son buenos en otra área y hay otros que son buenos en otra área. Pero lo importante es, como dijo el hermano, en donde tú estés, tú debes ser sal, tú debes ser luz y tú debes dar testimonio de la verdad, del amor, de la gentileza. Y quién sabe, esa persona se abra contigo y tú seas la persona que le lleve una palabra de consolación que transforme tu vida. Amén. Eso es así. Dice que este pastor ya llegó un momento, ¿verdad? Que ya estaba ya desconcertado y tenía unos miembros que ya lo rodeaban, ya asediados, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque esto no nada, esto no se mueve, ¿verdad? Entonces, ya dice que ya había perdido la cuenta de los cursos que asistió, porque cada vez que veía una conferencia o lo que sea, ya caía él, para ver si la iglesia de él crecía o si pasaba algo distinto, ¿verdad? Y entonces, la pregunta en el aire viene siendo esta: ¿cómo lograr que la congregación crezca? Número uno, yo voy a poner unos factores. Necesariamente, ¿verdad? No tienen que ser eficaces, ¿verdad? O sea, necesariamente trabajar y resolver el problema, pero son unas propuestas y son muy buenas, ¿verdad? Y la número uno que debe haber es la unidad de los creyentes. Que todos, cualquier persona que venga de afuera, sepa que aquí hay unidad, que aquí hay amor, que aquí hay unión, que aquí todas las cosas se hacen acorde y que se hacen mediante que primeramente la dirección de Dios. Y se vea que Dios está en el lugar. Pues cuando hay como que esa ¿verdad? Esos conflictos, como que divisiones y cosas, pues la persona, a lo mejor Dios no se lo dice, pero lo malo se lo pone en el corazón, porque lo malo también habla. Dios habla, pero lo malo también habla. Lo malo dice a la persona que se quita en la vida. Pues lo malo, viene una persona acá y se viene con un montón de bichones por ahí, se sienta por ahí y viene y le dice cosas a la mente. Viene y dice: mira cómo está esta iglesia. Para que tú vienes para acá, se está peor. Más unión ahí en tu casa que aquí, tirándose ollas y platos por los aires. La cosa está más en paz que aquí mismo, ¿verdad? Entonces, la unidad. ¿Cuál es el propósito de una iglesia? No es mostrar los enormes potenciales del pastor o el liderazgo, el currículo de formación para nuevos creyentes, lo hermoso del templo, ni las novedades en las celebraciones. Somos usted y yo como ovejas, como ese conjunto de creyentes quienes marcamos la diferencia. Uno de los principales distintivos de la unidad. La unidad es fundamental. Nadie es más importante que otro en el interior de la congregación. Amén. Todos estamos enfocados a un solo propósito: alcanzar almas. Amén. ¿Para quién? Para Cristo. Por este motivo no podemos decir que aquella denominación es más importante que la nuestra, debido a que su membresía sea mayor. Absolutamente todos somos valiosos en el reino de Dios. Aquí nadie se puede menospreciar. Todos, ¿verdad? Los que están aquí hacen falta ahora mismo. Absolutamente todos. Y son importantes para Dios y unos con los otros, ¿verdad? Son importantes. Aun cuando nuestra congregación tenga unos cuantos hermanos en la fe reuniéndose. Entonces, esto nos lleva a la primera oración de la mañana. Vamos a ponernos a trabajar hoy. Que se encuentra en Romanos, capítulo, la primera es Romanos. Aquí no se la diga. Romanos, capítulo 12,
del versículo 4 al 13. Dice así la palabra del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gloria a Dios. De manera que una de las principales factores, ¿verdad?, para el crecimiento de la iglesia se encuentra en ¿dónde? En la unidad con nosotros mismos. Y eso es algo que no solamente es visto bien por los hombres, pero primeramente visto por quién, por Dios. Es el que está observando, ¿verdad?, todo el tiempo lo que pasa, ¿verdad?, lo que pasa en el lugar. El segundo principio. Sí, falta la oración. Sí, la oración, que es en base a eso mismo, en base a la unidad. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Tú conoces nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús que tú trabajes en ellos. Tu palabra dice que la bendición viene sobre un cuerpo en el cual hay armonía, pero que donde hay contención, donde hay perturbación, gritería, enojo, todas esas cosas satánicas, tú te desagradas, Señor. Pero donde hay una unión, tu presencia se hace sentir poderosa. Y te complace, Señor, en hablar palabras de favor para ese lugar. Te complace, Señor, también enviar gente allí, como dice en Hechos. Y se añadían cada día lo que habían de ser salvos. Pero ellos andaban en unidad de espíritu, en unidad de corazón, en un pensamiento unido para la gloria de tu nombre. Señor, forma este corazón en nosotros. Y si en nuestro corazón hay algo contrario, Señor, arráncalo de nuestra vida. Los medios que tú usarás para arrancarlo de nuestra vida son conocidos de ti. Pero tú sabes cómo trabajar con cada uno de nosotros, los seres humanos. Tú sabes, Señor, cómo llegar a nuestro corazón. Padre, te entrego la Congregación Bautista de Batillas. Te entrego todo su cuerpo, desde el niño hasta el más anciano. Los presento ante ti y te suplico, Señor, que tú operes en cada uno de nosotros. Te necesitamos. Danos el corazón como el tuyo, Señor. Que pueda decirse, estas personas, este pueblo que aquí se reúne, son gente conforme al corazón de Dios. Señor, hazlo así en nuestra vida. Y permite que en este lugar permee el tipo de relación, el tipo de amistad, de coinonía que existe en la Trinidad, Señor, donde se velaban el uno por el otro. Como ejemplo, tú nos creaste, Señor, para mostrar esta unidad. Nos creaste para habitar en familia. Nos creaste para ser un pueblo.
para ser un organismo viviente que lleve y manifieste tu presencia. Dios, que lleve y manifieste tu carácter, que muestre al mundo cómo se vive y cómo debe vivir la gente que hace alianza con Cristo Jesús. Señor, que así sea. Nos encomendamos a ti y creemos que tú lo haces. Y te rogamos que hagas reposar tu nombre sobre tu pueblo. Que tu nombre sea invocado sobre nosotros, Señor. Y que nuestro corazón sea uno que se humille ante ti. Que espere por completo en ti. Que camine en ti. Que se mueva en ti. Cuyo deseo seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el principio número 2, que es la siguiente: la obediencia a los mandatos de Dios. Cuando una iglesia sienta base de su crecimiento, en cuanto a la unidad de los creyentes, le sumamos un segundo elemento de trascendencia, la obediencia a los mandatos de Dios. ¿Cuáles son los mandatos de Dios? Aquí lo podemos encontrar en 2 Timoteo, versículo 4, del 1 a 2. Vamos a ver cuál es ese mandato de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este mandato es a toda la iglesia. Este mandato de predicar no es a los que tienen la capacidad de predicar o pararse frente a multitudes y hablar, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Por qué? Porque es lo que acabamos de decir, que se predica con el testimonio, se predica hablando a las personas sin necesariamente tener un intelecto bien fundamentado en cosas difícilmente, ¿verdad?, teologías fundamentales teológicas y aspectos que sean doctrinales bien difíciles, sino simplemente con tú decirle a la persona las grandes cosas, como hizo con aquel gadareno endemoniado, que hizo con él. Tú dile, porque él no le dio tiempo allí de coger clases de teología, ¿verdad? Sino le baby, cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esto es uno de los mandatos porque el Señor nos manda a hacer. Dice que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no importa el tiempo, no importa donde tú estés, es todo tiempo, cualquier día y en todo lugar. Que tú tengas la oportunidad de hacerlo, pues, ¿verdad? Pues hacerlo. Que redarguya. ¿Qué es redarguir? Es cuando se señala ese pecado que está en la persona. No es juzgar. Hoy día las personas se cubren, ponen una sombrilla, ¿verdad? Con eso. Ah, pero tú me estás juzgando. Y no juzga, te juzga la verdad. Te juzga la verdad de la palabra. Te señala, te acusa y te deja al descubierto. Y la persona primero tiene que reconocer, ¿verdad?, que está mal para poder Dios encaminarlo a un bien, ¿verdad? Y eso se llama redarguye. Esa es la palabra, dice redarguye. Reprende. A nadie le gusta, a mí no me gusta que eso, que me reprenda, ¿verdad? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto nos lleva a la segunda oración, que el que tiene, que es el número 2, el que tiene Lucas 24, 47. El hermano que tiene la segunda oración. Es así la palabra del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pues la oración va a ser esa, de que seamos obedientes a ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, el cual se encuentra, ¿verdad?, que acabo de explicar en Timoteo. Señor Padre Santo, Padre bueno, nuestras almas te alaban, Señor, y te glorifican, Padre, porque tú eres Dios, porque tú eres digno de ser alabado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite estar en tu presencia, estar en tu casa, Señor, junto a mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú me mires a través de tu Hijo, Señor, y que tú, Señor, escuches mi oración, Padre. Y en este caso es por la obediencia de cada uno de nosotros, Señor. Queremos servirte, Señor, queremos serte obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, llevar el Evangelio a todas esas personas que tú nos pongas de frente, Señor, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Padre. Yo te suplico, Señor, que tú quites todo temor de nuestras vidas, que tú quites todo obstáculo, Señor, que no permite que nosotros cumplamos con lo que tú nos mandaste a
En muchas ocasiones tú has permitido que lo hagamos, Señor, y muchas veces, Señor, no lo hacemos por causa de nosotros mismos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos dé la fuerza, que tú nos dé las palabras, Señor, necesarias, Señor, para que otros puedan ver y conocer lo que nosotros hemos conocido, Señor. Amén. Y no solamente de palabras, Señor, sino de hechos también, Padre, que con nuestro testimonio las personas puedan ver quién vive en nosotros, Señor, quién nos dirige, Señor, y hacia dónde nosotros vamos, porque eres tú, Señor, nuestro pastor, porque eres tú nuestra guía, Señor, y queremos, Señor, que se cumpla tu propósito en nosotros, Padre, y queremos obedecerte, Padre, cueste lo que nos cueste, Señor, porque a ti te costó a tu Hijo, Señor, y en agradecimiento a eso, Señor, tenemos que obedecerte, Padre. Gracias por todo, Señor, porque sabemos que tú nos darás la fuerza, Señor, sabemos que tú nos darás ese ánimo que nosotros necesitamos, Señor, para cumplir con tu voluntad, Señor. Yo te lo pido todo esto en el bendito nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. 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 Y tenemos el principio número 3, que se trata de la búsqueda sincera en oración. Las actividades en la iglesia son muy importantes, dinamizar la predicación de la palabra, el discipulado y la consolación de los cristianos. Es esencial para que los creyentes tomen tiempo para una sincera búsqueda con Dios por encima de todo lo demás. La escritura específica al señalar que perseveraban, es decir, eran constantes todo el tiempo, sin desmayar. Y esa perseverancia se manifestaba en la oración y ruego. Búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios siempre es el fundamento para una iglesia, y que una iglesia crezca. Y el aumento numérico y espiritual sea cada vez mayor. Cada vez mayor. O sea que la clave número 3 se encuentra en una oración con Dios, una relación íntima, una sincera oración y comunicación con Dios. Es una clave, porque es sustancial de que cualquier cosa que vamos a hacer, ¿verdad? La hagamos bajo directamente la dirección de Dios, para que esto tenga éxito, ¿verdad? Y lo que nos lleva, vamos a ver, no me da el tiempo, al texto número 3, que se encuentra en Hechos 1, del versículo 3 al 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pues la oración es la oración. La búsqueda sincera de a Dios con oración. Okay. Bendito sea el Señor, te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Digno eres tú, Señor, de recibir toda la alabanza, Señor, sabiendo que tú eres la cabeza, Señor, que tú eres el Señor de la iglesia, Padre. Sabiendo, Señor, que estamos aquí más que todo porque te amamos, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, con nuestras vidas, por lo que tú hiciste en la cruz, Padre. En esta mañana nos presentamos delante de ti, Padre, para que tú, Señor, nos ayude, Dios mío, a perseverar, Señor, todos unánimes en la oración, Señor, porque cuando dos o más se reúnen, Señor, ahí estás tú, Padre. Cuando nosotros entendemos que la oración ha sido el medio el cual tú nos has dejado para comunicarnos contigo y entendemos esta verdad, Señor, tan maravillosa, de que tenemos el privilegio de acercarnos, Señor, con confianza, Señor, no como antes, Señor, haciendo sacrificios, Señor, de carneros, Señor, de machos cabríos, sino que nos arrodillamos delante de tu presencia, Señor, y tu gracia nos cubre, Señor, y tu poder, Señor, desciende en aquellos que comienzan a adorarte y a buscarte y a orarte, Señor, que es un medio poderoso, Señor, donde el hombre no puede llegar, Señor, por medio de la oración. Tú llegas, Padre. Tú nos escuchas, Señor, en todo momento, Padre. Yo te ruego, Señor, en esta mañana,
que tú nos enseñas a ser poderosos en la oración, como lo hacía la iglesia primitiva, que no importaba cuántas horas, Señor, sino que estaban delante de tu presencia, así como Jesucristo, Señor, cada oportunidad que él tenía sola, Señor, se postraba delante de ti, humillaba delante de ti, Señor, en oración, y te buscaba, Señor, sin cesar, Padre. Enséñanos a buscarte sin cesar en oración. Que la oración sea lo que nos motive, que sea la oración lo que nos impulse, Dios mío. Que sea la oración, Señor, lo que nos ayude, Señor, porque es por medio de ella que vamos a ser fortalecidos. Es por medio de ella que vamos a poder vencer las batallas, Señor. Porque lo que no puede hacer el hombre lo puedes hacer tú, Señor. Cuando nosotros, Señor, nos postramos delante de ti, es que reconocemos, Señor, que solamente tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Yo te ruego que nos ayudes en esto, Padre, que nosotros nos humillemos delante de ti, que en todo momento, Señor, busquemos de tu rostro, que eso sea lo primero en nuestras vidas, Señor, que eso sea lo primero de mañana, de madrugada, de tarde, como lo hacía Daniel, como lo hacían tus profetas, Señor, que te buscaban de día y de noche. Aún el rey David, Señor, te buscaba de madrugada, Señor, dice en los salmos que él te buscaba de madrugada. Enséñanos a buscarte, enséñanos, Dios mío, a buscarte, y que tú seas la prioridad en todo, Señor. Yo te ruego, Dios mío, en esta mañana, Señor, que tú nos pongas esa pasión, Señor, que tú nos pongas ese deseo de buscarte en oración, porque es maravilloso cuando nos levantamos, Señor, y te damos las primicias a ti, Señor. Te encomendamos todo a ti, sabiendo, Señor, que si encomendamos, Señor, todos nuestros caminos, seremos prósperos, Padre. En esta hora, Señor, yo te lo ruego, y yo te pido que no sea solamente mi petición, sino de cada uno de mis hermanos, y que nos despojemos de nosotros mismos para seguir haciendo tu voluntad, y sobre todas las cosas obedeciéndote a ti, Señor. Te alabo, Señor, y te exalto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí tenemos próximo el principio número 4. Este es como que no le gusta a mucha gente, ¿verdad? Que es darle a Dios el primer lugar. Cuando le das a Dios el primer lugar, todo proyecto tiene asegurada su victoria. Y más cuando se trata de la iglesia. Dios es quien la edifica, que se encuentra en Salmo 127.1. Así que el que de verdad importa es ese Señor, que es la pieza clave del crecimiento. En el liderazgo, no es el liderazgo, sino Cristo. Los planes, proyectos pueden sonar interesantes y atrayentes, pero por su aparente eficacia. Pero primero lo que debemos pedir orientación sobre la ruta a seguir es a Dios. Es el primero que debemos pedir orientación. Él es quien, por la obra de su Espíritu Santo, nos orienta a tomar las decisiones. Cabe resaltar que las estrategias que han funcionado en una iglesia no necesariamente lo harán en otra denominación. Dios tiene un plan para cada grupo de creyentes, y Él trata con nosotros de manera individual. Y vamos a la segunda oración, que se encuentra en Hechos, capítulo 1, del versículo 15 al 26. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Padre, te adoramos. Reconocemos que tú eres santo, 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 y que has llamado a tu iglesia también, Señor, a que seamos santos como tú eres santo. Por eso podemos venir delante de tu presencia reconociendo que en ti, Señor, y por ti tenemos acceso, oh Dios. Queremos siempre que tú seas la prioridad en todo. ¿Por qué? Porque cuando tú viniste a este mundo, Señor, tú viniste con una meta. Tu prioridad era morir en la cruz del Calvario. Tu prioridad era entregar tu vida para que nosotros tuviéramos tu vida y vida en abundancia. Padre, pero te pedimos que por el poder de tu Santo Espíritu, que al tú irte, dejaste a tu Santo Espíritu en medio nuestro, para que tu Santo Espíritu nos guíe constantemente. No queremos hacer cosas, Padre, trabajar dando puños al aire. Queremos que seas tú, Señor, dirigiéndonos como pueblo tuyo que somos, Señor Jesús. Pero tenemos que entender que nosotros, en realidad, nuestra meta tiene que ser que tú seas nuestra vida. Amén. Según tú te entregaste, nosotros como tu pueblo también tenemos que entregarnos por completo. Cada área de nuestra vida sometida a ti, Señor, para que cuando busquemos te encontremos, para que cuando pidamos ser llenos de tu Espíritu, tú encuentres cabida en nosotros. Porque nosotros por entero entendamos que tú eres nuestra vida, que sin ti estamos muertos, que aunque digamos que somos tu iglesia, podemos caminar como una iglesia muerta y eso no está bien. Por eso es que te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú te derrames en nuestras vidas de día en día, en todo momento, que en nuestro corazón la prioridad siempre seas tú, que deseamos, Señor, todo el tiempo buscarte, que nuestro anhelo seas tú, para que tú dirijas, Señor, esta tu casa, tu cuerpo, que cuando un brazo se mueva es porque tú le digas, brazo, tú vas a hacer tal cosa, que cuando nuestros pies caminen, calzados nuestros pies con tu palabra, con la paz, con el evangelio, seamos guiados hacia donde tú quieras que seamos guiados. Señor Jesús, que no pongamos nuestros ojos en los hombres de aquí de la tierra, sino que entendamos que es por medio del poder de tu Santo Espíritu que tu pueblo se mueve, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo creo, Padre Santo, que la primera iglesia bautista de Batelles se va a seguir distinguiendo poderosamente, porque tu testimonio se va a manifestar en nuestras vidas, porque vamos a hacer tu perfecta voluntad, porque vamos a caminar en el centro de tu voluntad, porque vamos a hacer lo que tu palabra dice, ir por el mundo, predicar esta palabra, predicar el evangelio, bautizar, enseñar, hacer, Señor, aquello que tú has mandado hacer. Individualmente, donde quiera que estemos, Señor, nunca seamos dos personas. Siempre seamos la misma, íntegros, Señor, entendiendo y reconociendo para qué nos llamaste, cuál es nuestro primado, qué es lo que verdaderamente tú quieres que hagamos como pueblo tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo, Señor. Ya la vieja criatura murió. Y ahora, Señor, estamos aquí para servirte. Dirígenos, Señor. Dirige tu pueblo, Padre. Dirígenos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Lleva al principio número 5, que es la dependencia del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo no es hablar una supuesta lengua, repeticiones de veces, que yo me quedo sorprendido. Yo estaba escuchando la radio y lo que repetía era lo mismo y no decía nada más. Yo creo que eso lo escuchó, ¿verdad? Años en una iglesia, se las aprendió y las repite. Y las repite. Yo las puedo repetir aquí ahora mismo, porque las repitió tantas veces que hasta uno mismo se las aprende. Y eso no es un mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Aprendida. Ni aprendida, ni brincar, ni la risa santa, que eso de esta hora, o la supuesta embriaguez, o caerse al piso, tirado ahí en el piso. La dependencia del Espíritu Santo se hace patente
en una transformación espiritual y personal que debía traer tal caída en el espíritu. Una iglesia que crece es una iglesia que se deja mover por el Espíritu de Dios, como ocurrió con los creyentes en el primer siglo. Lo que nos lleva a la próxima oración, que se encuentra en Hechos, que es la número 5, que se encuentra en Hechos, capítulo 2, del versículo 41 al 42. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, Padre Santo, Padre amado, mi Dios Todopoderoso, Padre, nuevamente gracias por este nuevo día, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre amado. Gracias por la oportunidad en que nos permite estar congregados en este lugar, alabándote y glorificándote, Padre Santo. Y Padre, en este momento te pedimos de manera muy especial por esta petición, Señor. Vemos cómo, Padre amado, cada vez que se predicaba tu palabra, Señor, se iban añadiendo personas cada día más y más a tu palabra, Señor, a tu casa, Señor. Y cómo ellos, Señor, juntos compartían unánimes los unos con los otros, Señor. Cómo participaban y en la doctrina, Señor. Eran un solo cuerpo, Padre Santo. Que esto se haga una realidad en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo en este lugar, Señor. Amén. Que veamos cómo se mueve tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Cómo tú nos utilizas, Padre amado, para que seamos portavoces de tu palabra, Señor, allá afuera donde hay tanta necesidad, tanta hambre, Señor. Úsanos, Señor, como usaste a esos apóstoles, a esos discípulos, Señor, que predicaban constantemente tu palabra, Señor, con la exhortación, Padre amado, del arrepentimiento, y cómo tu palabra calaba profundo en sus corazones, Señor. Cómo se añadían miles y miles numéricamente, Padre amado. Pero como decía nuestro hermano Uriel, lo importante es nuestro crecimiento espiritual, Señor. La vida y la relación de nosotros contigo, Padre amado. Que tú seas, Señor, lo primero en nuestra vida. Que tú ocupes el primer lugar en nuestro corazón, Padre Santo. Y que sepamos, Señor, dar testimonio allá afuera de que tú moras en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que se sepa que en este lugar moras tú, Señor. Que este lugar se reconozca, Padre amado, porque aquí estás tú presente en todo momento, Señor, con tus brazos extendidos, Padre amado. Pero sobre todo, que aprendamos a amarnos los unos a los otros, Señor. Todos somos diferentes, Señor, físicamente, pero espiritualmente somos uno, Señor. Porque tú habitas en nuestro corazón, porque tú moras en nuestras mentes, Señor, porque tú moras en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, dirígenos, Señor, guíanos y prepara nuestros corazones, Señor, para que estemos dispuestos, Señor, a ser testigos fieles tuyos donde quiera que estemos, Padre amado, a predicar tu palabra, Señor, y a llevar ese mensaje, Señor, que por siglos ha sido predicado, Señor, y que ha salvado tantas vidas, Señor. Que nosotros podamos dar testimonio, Señor, de que le servimos a un Dios vivo, a un Dios de verdad, a un Dios de amor, de misericordia, Padre amado. Que tu palabra es poderosa, Señor, y que transforma vidas, Señor. Que seamos, Señor, esos mensajeros, Señor, sinceros, humildes, honrados y honestos, Padre amado. Que podamos hablarle a otros sin temor, Señor, de tus proezas y de tus maravillas, Padre amado. Y que podamos juntos en este lugar, Señor, amarnos, cuidarnos y protegernos, Señor. Y como dice, y perseveraban juntos, Señor, en el repartimiento del pan y en las oraciones, Señor. Tu palabra dice, Señor, que oremos los unos por los otros y que velemos los unos por los otros, Señor. Y ese es el propósito de esta iglesia. Por eso estamos congregados en este momento, Señor, pidiéndote que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos des aliento de vida, Señor. Y sobre todo, que tú seas el motivo principal en nuestras vidas, Padre. Llénanos, Señor, de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor. Que tu Espíritu Santo nos corrija. Que tu Espíritu Santo nos limpie de toda maldad, de todo pecado, de toda impureza, Señor. Que seamos semejantes a ti, Padre amado, y que podamos ser discípulos tuyos donde quiera que estemos, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. El principio número 6
comparación es la que se hace con los hechos. Una encuesta realizada decía que si había un elemento que alejaba a las personas de ser cristianos, era que veían a los creyentes como personas que predicaban cosas que no hacían. Nuestros dichos deben reafirmar con hechos aquello que decimos. Los primeros cristianos no solo predicaban las buenas nuevas de salvación, sino que vivían el Evangelio. A través de la iglesia, la palabra de Dios se manifestaba con poder. Los enfermos recibían sanidad, endemoniados libertados, y la sociedad en la que se desenvolvían los cristianos experimentaban una profunda transformación. Como consecuencia, se añadían más seguidores a Jesús. Lo que nos lleva a la oración, la séptima petición, que se encuentra en Hechos, capítulo 2, del versículo 43 al 47. Y es la siguiente, que prediquemos y vivamos el Evangelio. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lucy, un momentito, déjame darte el micrófono porque aquí no se te escucha. Oye, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre Santo, Padre bueno, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, dándote las gracias por esta mañana, Padre Celestial, dándote las gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres por cada uno de nosotros, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, Padre. En estos momentos, Señor, me presento ante ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para pedirte, Padre Celestial, que tú nos permitas, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, cada día a poder vivir tu palabra como tú quieres que la vivamos, Señor. Que tú cada día, Padre Santo, nos des entendimiento y sabiduría de ella, tanto para aplicárnosla a nosotros mismos, Señor, como para hablarle a aquellos que tanto la necesitan, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada día a ser transparente, Padre Santo. Que tú cada día, Señor, nos ayudes, Padre Santo, a que los que no te conocen vean tu rostro, Señor, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Que podamos vivir tu palabra cada día, Padre, para darle ejemplo a aquellos que no te conocen, Señor. Permite, Padre, que solamente, Señor, nos dejemos guiar por ti, Señor, y que te podamos, Padre Santo, dar a conocer en todo lugar y en todo sitio que nosotros vayamos, Padre Celestial. Permite, Padre, Señor, que tu palabra, Señor, que es eficaz, Señor, y que es una espada de dos filos, Señor, que parte todo, Señor, y que nos transforma cada día, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, porque nosotros solo no podemos, Padre. Sin tu ayuda no podemos hacer nada, Padre. En tu palabra, Señor, tú nos lo haces saber, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. No podemos, Señor, hacer las cosas que tú nos pides, Padre Santo, con nuestra propia fuerza, Señor. Te necesitamos a ti, Padre Santo, cada día presente en nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto, Señor, creyendo que tú lo harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el último, pero no menos importante principio, es la dependencia de Dios. Reconocer nuestros límites y cuál es nuestra función o qué cosas le tocan a Dios y que uno como persona no tiene control. El poder no es nuestro, sino que proviene de Él. Los dones y los talentos como servidores deben estar al servicio del Señor. Él es el quien debe glorificarse. Jamás olvide que la caída de pastores, obreros, líderes, cristianos, comprometidos
comprometidos ocurre cuando nos desprendemos de la mano del Señor y nos movemos con nuestras propias fuerzas y capacidades. El enemigo saca ventaja y produce en nuestra existencia reveses en el ámbito personal y espiritual. Y esta oración que se encuentra en Hechos, que es la número 7, Hechos 3, del 1 al 10. Dependencia de Dios. Dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre bueno, santo y justo, Señor, nuestras almas alaban, glorifican y bendicen tu santo nombre. Padre, te damos gracias, Padre amado, por la bendición de estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque así como aquel hombre estaba allí en aquel lugar llamado el templo, Señor, donde estaba allí pidiendo limosna, Padre amado, por alguna razón, Padre, tú le llevaste aquí al lugar, Señor. Gracias, Padre, porque entraron estos dos hombres de Dios, Señor. Y él inmediatamente, Señor, tú le pusiste en su corazón que le pidieran, que le dieran algo para él, Señor. Padre, y solamente ellos le dijeron: míranos, Señor, míranos. Y como no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te vamos a dar. Amén. En el nombre de Jesús, levántate y camina, le dijeron. Oh Padre amado, que así de la misma manera, Señor, cuando vengan personas a este lugar, Señor amado, tu presencia, Señor, llene todo este lugar, Señor, y cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo, Señor, de una manera muy especial, en la cual, Señor, inunde nuestra vida, que cada persona que pueda entrar a este lugar también pueda ver a Jesucristo, Señor, en nuestras vidas, Señor, que cada limosna que vienen a pedir a este lugar, Señor, vengan porque encuentren en este lugar, Señor, que hay personas, Señor, que han sido cambiadas, que han sido regeneradas, que han sido llamadas, Señor, para servir, Padre Celestial. Que nosotros podamos ser también como ellos, servidores tuyos, Señor, en el momento que tú lo demandes de nosotros podamos corresponder de una manera en la cual, Señor, tú te lleves la gloria en todo lo que se haga, Padre Celestial. Que nosotros podamos también decirle a esas personas que llegan a este lugar, Señor, que también se levanten, que caminen, Señor, que descansen en ti, que confíen en ti, Señor, que esperen en ti, Señor. Que nosotros podamos darle, Señor, esa palabra tuya, Señor, que llegue a sus vidas para que transforme especialmente su corazón y tú lo llames a Cristo para salvación y vida eterna, Padre. También, Padre amado, que podamos suplirle también su necesidad inmediata, Padre. Pero que no salgan de este lugar vacíos como llegaron, sino que salgan llenos, Señor, que salgan tocados por ti, Señor amado. Que tú transformes y regeneres esas vidas para gloria y honra tuya, Padre amado. Que tu gran poder se deje sentir en cada uno de nosotros como instrumentos en tus manos para que se hagan aquellas obras, Señor, que glorifiquen tu nombre, Padre. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya terminamos, pero para tirarnos vamos a hacer una dinámica rapidito, ¿verdad? Ya que nunca hacemos dinámica. Vamos a hacer algo que ¿verdad? Para que demuestre esa unidad que nos amamos y que tenemos una unidad, ¿verdad? Que nos amamos. Y lo vamos a hacer con un corito, algo fácil. Gloria a Dios. Dice: ama si quieres ser feliz. Ama
hermano.